tema de la degradación ambiental en las civilizaciones antiguas, porque pues siempre tenemos la idea que estas civilizaciones, las cuales construyeron una serie de monumentos impresionantes, desarrollaron calendarios muy precisos, hicieron pues una serie de herramientas e instrumentos que pues eran bastante avanzados para su época, a pesar de no contar con herramientas súper desarrolladas. Entonces nos queda la idea de que este tipo de civilizaciones fue muy amigable con el ambiente. Nosotros nos hemos dado a la tarea de buscar las evidencias del deterioro ambiental que produjeron estas civilizaciones en el transcurso de su paso por el mundo. Particularmente hoy les voy a platicar de dos regiones muy importantes en Mesoamérica, que son Teotihuacán y la zona maya de Yucatán. En estas regiones hemos encontrado evidencias de deterioro ambiental que están bien plasmadas en un registro en el que nosotros estudiamos, que son el registro de los suelos o de los paleosuelos. Entonces vamos a iniciar nuestro recorrido en Teotihuacán, que seguramente ustedes conocen, que se encuentra en la cuenca de México. Aquí lo tenemos. Y esta cultura se considera una de las más desarrolladas de toda Mesoamérica. Floreció entre los siglos I y VII después de Cristo. Llegó a constituir una gran ciudad, abarcando 20 kilómetros cuadrados y teniendo alrededor de 125,000 habitantes. Esta es una imagen de la pirámide de la Luna, que inclusive si se fijan, tiene una forma similar a la Sierra de Patlachique, que se encuentra en la parte de atrás, porque la idea era conformar un sitio que fuera acorde a la naturaleza. Pero, pues estos 125,000 habitantes requirieron de recursos para su subsistencia, que desarrollaron sistemas de agricultura y para ello tuvieron que deforestar, tuvieron que hacer terrazas artificiales y además desarrollar sistemas de riego, dado que el valle de Teotihuacán es un valle árido. Además, para la construcción de la ciudad de Teotihuacán, la zona que nosotros conocemos como la zona arqueológica, se tuvieron que extraer una gran cantidad de materiales con fines de construcción, como tezontle, inclusive el suelo, se tuvieron que traer maderas para poder hacer las cimentaciones y además hacer complejos hidráulicos que estaban basados tanto en represas como en canales. Al respecto, el doctor Luis Barba, en su tesis doctoral, documenta que alrededor de 1.955.000 metros cúbicos de materiales fueron extraídos para la construcción de las pirámides principales y que se talaron los árboles, alrededor de 70,000 toneladas por año, para la preparación de cal. Y esto tenía que ver con la idea de que la ciudad tenía que tener una imagen imponente dentro de la región de Teotihuacán, y se pintaba de color blanco con la cal. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de encontrar estas evidencias del impacto prehispánico en la cubierta de suelo y en consecuencia en los recursos de subsistencia. Para ello tenemos el registro de dos lugares, uno que se encuentra aquí al sur, este es el Cerro Gordo, la zona arqueológica está aquí. Aquí nosotros hicimos un perfil de suelo y también visitamos la pirámide de la Luna, de manera que tuviéramos una visión tanto dentro de la zona arqueológica como en un sitio fuera de la zona. Esta es una visión de cómo se encuentra actualmente el Valle de Teotihuacán. Este es el Cerro Gordo y si se fijan, esta ladera, que es la ladera sur,
está completamente deforestada. Sin embargo, la ladera norte todavía cuenta con vegetación de pino-encino. El valle, aquí está la zona arqueológica, aquí está la parte de la Sierra de Patlachique, y vemos que pues hay poca vegetación, está muy urbanizada, y en general tenemos una situación de una precipitación media de unos 700 milímetros y una temperatura media anual de 15 grados centígrados. Y nuestra pregunta era también, ¿este tipo de clima era similar cuando los teotihuacanos vivían? ¿O ha habido cambios importantes en el clima que también hayan empujado a esta civilización a generar otras formas de subsistencia? Entonces, para ello, como les comento, hacemos un perfil de suelo, esto es un perfil de suelo, con el fin de ubicar las diferentes capas que en él se encuentran y que nos permita obtener la información sobre diferentes aspectos, tanto naturales como del impacto antrópico. Esta es una imagen del perfil que hemos denominado perfil San Pablo, que se encuentra a pocos kilómetros de la zona arqueológica, y pues vemos una serie de estratos que no están muy bien diferenciados, y la primera idea es en dónde vivían los teotihuacanos, o sea, cuál fue el suelo que pisaron los teotihuacanos. A primera vista diríamos que, pues si esta es la superficie, en esa superficie vivieron. Sin embargo, todo esto se formó en los últimos 600 años. Lo que quiere decir que esa no fue la superficie que ellos pisaron, y la encontramos aquí abajo sepultada. Entonces, para entender la dinámica de la población teotihuacana, cómo cultivaban y las cuestiones que degradaron el ambiente o el suelo, tenemos que basarnos precisamente en este suelo que está sepultado, al que le vamos a denominar paleosuelo. Paleosuelo es un suelo más antiguo que el actual, y lo tenemos aquí claramente diferenciado por su coloración oscura, que refleja un contenido de materia orgánica y en consecuencia que estuvo en algún momento en la superficie. Bueno, no nos quedamos ahí, porque decir que ese es el suelo que pisaron los teotihuacanos pues es un poco arriesgado si no tenemos evidencias. Entonces nos dimos también a la tarea de visitar sitios arqueológicos dentro de la región de Teotihuacán, con la mira de obtener información de si este realmente era el suelo que estaba debajo de las estructuras teotihuacanas. Y precisamente aquí lo encontramos. Este es un muro teotihuacano, aquí lo tenemos, y debajo está este suelo al que le hemos denominado suelo negro, por su coloración más oscura que el suelo actual. Entonces, pues este es el suelo que nos pusimos a estudiar con más detalle. Pero para ello, pues también necesitamos tener un punto de comparación. Si estudiamos nada más el suelo que está sepultado, vamos a obtener una información que debe ser comparada para medir de alguna manera qué tan diferente o similar es con respecto al suelo actual. Entonces, nosotros hacemos diversos tipos de estudio. Aquí solamente les voy a mostrar algunos de los que consideramos más relevantes. Y uno de ellos es la técnica de micromorfología, que se refiere a la obtención de láminas delgadas del suelo, de las cuales se observan en el microscopio para ver cómo está el arreglo interno. De esta manera, lo que observamos en el suelo moderno es la existencia de esta microlaminación. Si se fijan, los materiales están con una cierta tendencia horizontal. Además, tenemos estos gránulos, tenemos estos fragmentos de arcilla que nos hablan de procesos de erosión y depositación en el valle. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos materiales acumulados en los últimos 600 años vienen precisamente del arrastre de los materiales
de la parte norte del Cerro Gordo y que viajan y se depositan aquí. A diferencia, esta es la imagen del paleosuelo Teotihuacán. El paleosuelo tiene una estructura completamente diferente. No estamos observando esa laminación de la que hablábamos en el caso anterior. Tenemos estos fragmentos que nosotros llamamos agregados, que están muy bien desarrollados, que además tienen estos materiales de color amarillento, que es arcilla, y esa arcilla, decimos nosotros, está orientada. ¿Esto qué quiere decir? Que requirió tiempo para que se formara esa arcilla, para que se instalara alrededor de los huecos del suelo y que además sufriera estos procesos de fracturamiento que se dan en los climas estacionales. ¿Qué es un clima estacional? Pues es aquel como en el caso del Valle del Bajío, en Querétaro, en Guanajuato, donde tenemos una temporada de secas muy larga y un periodo de lluvia. Entonces, este suelo que está indicando precisamente es eso, un clima estacional similar a lo que tendríamos hoy en día en el Bajío. No es una situación muy diferente a la que se observa en el Valle de Teotihuacán hoy en día. Son, digamos, aspectos climáticos similares. Pero además, no solamente eso, también encontramos unos rasgos muy interesantes, como esta costra, que parece una costra de desecación y que se ha documentado que se presenta por la acción de la agricultura. Se llama agrocután. También tenemos pedazos de carbón que, si ustedes recuerdan, en las prácticas actuales de agricultura es muy común tener esta cuestión de la roza tumba y quema, donde se deforesta, se quema y después se siembra. Entonces, esta evidencia del carbón contenido en el suelo nos está hablando de que sí se dio esta práctica y en consecuencia hubo agricultura en este suelo. Y además, nódulos de hierro, y estos nódulos de hierro los asociamos a que fue irrigado, es decir, tuvo riego por ciertas temporadas. Además, con tal de, como les había yo comentado, tratamos de tener un punto de comparación ya en el sitio arqueológico. Tuvimos la suerte de que en esa época que empezamos a estudiar estos materiales, en un proyecto arqueológico de un japonés, se abrieron túneles en el interior de la pirámide de la Luna con la tarea de identificar las diferentes fases de construcción y además de ver qué tipo de materiales se habían usado para construir. Dentro estos diferentes niveles que se encontraron en la pirámide representan diferentes etapas en su construcción. Desde el edificio 7, que es el más antiguo, de hace 400 años antes del presente, hasta 100 años que representan las diferentes etapas de construcción. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Pues además de la piedra, encontramos este material de color oscuro que pues a primera vista nos dio la imagen de un suelo. Tomamos muestras de él, también hicimos láminas delgadas y encontramos una estructura que se observa en los suelos. Esta estructura es típica de los suelos. Nuevamente encontramos este material amarillo similar al que vimos en los suelos, en nuestro paleosuelo teotihuacano. Encontramos fragmentos de fibras vegetales todavía que todavía se podían observar. Esta bioturbación muy clara y además restos de carbón y nuevamente los agrocutanes. No, obviamente el suelo no fue cultivado en el interior de la pirámide, sino que tuvo que haber venido de algún sitio donde previamente se cultivó y después se utilizó como relleno.